Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Una réplica de 4.7 grados sacudió este sábado a Quito, lo que produjo derrumbes en las vías. 11 de los 3 heridos fueron dados de alta, mientras los otros 2 aún están en observación médica. Cuando se creía que la tierra ya se había calmado, un nuevo movimiento telúrico estremece la capital. ¡La guagua, ve! ¡La guagua! ¡Sácale la guagua, ve! ¡Mi niña! A las 10:08 de la mañana de este sábado se produjo una réplica de 4.7 grados con una profundidad de 7 kilómetros. Sí se ha sentido fuerte y la verdad que nos hemos asustado. Debido a la intensidad del sismo se registró una nube de polvo en el norte de Quito. Las autoridades confirmaron alrededor de 8 derrumbes solo en la vía Panamericana. Ellos se trasladaron inmediatamente hasta este lugar para empezar la limpieza de esta vía. Para estas actividades de limpieza, la Panamericana Norte y la Ruta Collas fueron inhabilitadas desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 15:30. Producto de los derrumbes, 13 personas resultaron heridas, como este ciclista, que actuó rápido y se salvó que una piedra lo golpeara. Cogí la bicicleta, boté a un lado y corrí para el monte. Si te repito, cuando no estudia, no estudia. Pero quienes no corrieron con buena suerte fueron los ocupantes de este vehículo. 2 personas resultaron heridas. Un niño de 12 años fue llevado al Vaca Ortiz por una herida en su mano, mientras una señora de 65 años recibió un golpe en la cabeza. En este momento está en cuidados intensivos, está siendo evaluada por parte de los neurólogos, neurocirujanos del Hospital Eugenio Espejo. Esto mientras el domingo también se registraron 2 réplicas entre las 10:50 y 11:30 de la mañana, de 3.2 y 4.1 grados respectivamente. No se registraron heridos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Comité de Operaciones de Emergencia se reunió inmediatamente luego del sismo del sábado. Se tomaron medidas como la suspensión de eventos públicos masivos, entre otros. El presidente Correa y el alcalde de Quito llamaron a la calma. Por favor, en estas cosas, lo único que se puede perder es la calma. Este fue el mensaje de las autoridades para la ciudadanía. Y es que Quito hasta el momento ha pasado por más de 87 réplicas desde el martes 12 de agosto. Este tipo de réplicas tienen una intensidad menor que la del sismo principal. No es verdad lo que se está diciendo, que se espera un gran cataclismo. No hay forma de predecir esas cosas y no tiene por qué ocurrir. El presidente Correa sostuvo que Ecuador es un país de alto riesgo sísmico. Y cerca del 70% de las viviendas en Quito son viviendas bastante frágiles. Nosotros ya veníamos trabajando en esto. Ya tenemos las nuevas normas técnicas de construcción. Lo hemos hecho con asesoría chilena. El alcalde de Quito informó que el COE tomó la decisión de suspender los eventos masivos durante el fin de semana, como partidos de fútbol, conciertos y el tradicional ciclopaseo. Esto con el propósito de tomar una medida que permita precautelar la seguridad de los ciudadanos. El Instituto Geofísico informó que las réplicas continuarán, pero poco a poco irán disminuyendo. Las réplicas son un proceso normal que ocurre de reajuste de las fracturas pequeñas que existen alrededor de una falla. Calderón, San Antonio de Pichincha, Puellaro, Calacalí y Pomasqui son las 5 parroquias que aún se encuentran en emergencia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ya nos acompaña Mauricio Rodas, alcalde de Quito. Buenos días y bienvenido a los desayunos de 24 horas. Hoy, si no me equivoco, usted cumple 100 días de labores ya como alcalde de Quito. Buenos días, María Josefa. En realidad, el 23 de agosto cumplimos 100 días. Estamos a poco de aquello. En todo caso, son 100 días que se van a anunciar bastante moviditos con la tarea que tienen que hacer, y quería empezar preguntándole el reporte, tal vez un resumen de todas las acciones que han tomado las autoridades con respecto a lo que viene sucediendo desde el martes pasado en Quito. Bueno, lo primero, María Josefa, fue activar de inmediato el Comité de Operaciones de Emergencia del mismo día martes, justo después del primer sismo.
declarar en emergencia las 5 parroquias que se acaba de mencionar justamente en la nota, lo cual nos ha permitido movilizar con mayor rapidez, con mayor efectividad, recursos humanos y materiales para atender la emergencia, para evacuar a ciudadanos, para tener listo todo en los diferentes albergues con los que cuenta la ciudad. Por cierto, hablando de albergues, yo he estado visitándolos para asegurarme personalmente del trato que están recibiendo los ciudadanos. Al momento tenemos 75 personas en dichos albergues a quienes se les está entregando frazadas, alimentación, atención médica e incluso apoyo psicológico. Están recibiendo el trato de calidad que los quiteños merecen. De igual manera hemos venido tomando distintas medidas en lo que tiene que ver con las vías. Durante estos días hemos tenido varios deslizamientos de tierra. En algunos casos ha sido necesario cerrar las vías temporalmente, pero hemos habilitado lo más pronto posible su reapertura a través de un trabajo efectivo, rápido, por parte de los trabajadores municipales. Hemos atendido a las víctimas. Tuvimos que lamentar 3 fallecimientos luego del sismo del martes. 2 personas que trabajaban en la construcción del puente sobre el río Monjas en el Cerro de Catequilla, y un niño de 4 años a quien le cayeron unos costales de arroz. Expresamos nuestras condolencias, nuestra solidaridad con las familias de las víctimas por estas pérdidas tan dolorosas. Hemos atendido también a los heridos, producto de las réplicas que se han generado, y en particular de la réplica del día sábado a las 10:08, que ha sido la réplica de mayor magnitud que se ha producido, de 4.1 grados. De 4.7 grados fue esa réplica. Tuvimos 13 heridos, 2 de los cuales continúan en este momento en casas de salud siendo atendidos. Los restantes 11 fueron dados de alta. Hemos tomado una serie de medidas, María Josefa, como por ejemplo la suspensión de espectáculos públicos masivos durante el fin de semana, y creo que fue una medida acertada. Fíjese que, por ejemplo, el día de ayer domingo estaba planteado un partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Deportivo Quito en la Casa Blanca a las 11:30 de la mañana. Se esperaba 25,000 aficionados en ese partido, y justo a esa hora, a las 11:30 de la mañana, se produjo una réplica de 4.0 grados. Lo que queríamos evitar es que este tipo de réplicas que generan o podrían generar nerviosismo en recintos, a su vez se convierte en un riesgo por el pánico colectivo. Gracias a Dios suspendimos este tipo de espectáculos, y a esa hora entonces ya no se produjo el partido, por lo tanto precautelando la seguridad de los ciudadanos. Hemos estado recorriendo permanentemente también viviendas que han sido afectadas por el sismo. De hecho, justo el día sábado, cuando ocurrió esta réplica que ha sido la de mayor magnitud, nosotros nos encontrábamos recorriendo las viviendas afectadas en San José del Morán, en Calderón. Estamos realizando inspecciones en respuesta a los 2.620 reportes que hemos recibido sobre viviendas afectadas, para determinar si existen niveles de riesgo en dichas viviendas y, de ser el caso, evacuar a los ciudadanos hasta que sus viviendas sean reparadas o relocalizarlos a nuevas viviendas. El municipio de Quito ha activado su fondo de emergencia, y hasta el momento ya hemos establecido que a 4 familias vamos a relocalizarlas. El municipio les va a dar una vivienda nueva, porque son familias que se ubican por debajo de la línea de pobreza y sus viviendas sufrieron daños producto del sismo, mientras que en otros 5 casos estamos reparando sus viviendas, y así vamos a continuar en función de los resultados de las inspecciones que estamos realizando para determinar riesgos en dichas viviendas. Mauricio, una de las inquietudes que tiene la gente es la vía Collas, porque es la que normalmente se cierra. ¿Se ha hecho alguna evaluación o algunas inspecciones que pudieran dejar, dejarnos saber si es que simplemente se cierra por precaución o porque de alguna manera los sismos le han causado daño a esa zona? Bueno, esa es una zona en donde se producen deslizamientos de tierra, María Josefa. La tierra en los taludes en esa zona generan deslizamientos con frecuencia. Por lo tanto, las vías se han bloqueado producto de los sismos, y en ese sentido ha sido necesario cerrarlas parcialmente. Al momento, la única vía que se encuentra cerrada
es la Panamericana Norte en el tramo de Collas a Guayabamba. En este momento justamente he regresado de ese sector, lo fui a inspeccionar personalmente. Insisto, el único tramo cerrado al momento es el de la Panamericana Norte desde Collas hasta Guayabamba. La ruta Collas-Aeropuerto se encuentra habilitada, al igual que el tramo Quito-Calderón-Collas. Por lo tanto, estamos avanzando en habilitar todas las vías. Y debo aclarar algo. El tramo que se encuentra cerrado, el único tramo que se encuentra cerrado al momento, de Collas a Guayabamba, es una vía cuya rectoría le corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hemos estado en coordinación con los funcionarios de dicho ministerio, sabemos que sus trabajadores están avanzando, obviamente nos hemos puesto a las órdenes como municipio para contribuir en todo lo necesario para poder agilizar los trabajos y habilitar lo más pronto posible dicha vía. Mauricio, sabemos que es imposible advertir si van a suceder o no los sismos, pero una vez sucedidos, una vez hechos, una vez sentidos, hay gente experta que puede decirnos a causa de qué y qué es lo que ha pasado en los últimos días. ¿Tienen algún reporte de los expertos con relación a eso? Hemos estado en permanente contacto con los expertos del Instituto Geofísico, María Josefa. De hecho, ellos son parte del Comité de Operaciones de Emergencias, que está activo las 24 horas del día y está trabajando de forma ininterrumpida. Y lo que los expertos señalan es que Quito está asentado sobre una falla tectónica y es el acomodamiento de las placas lo que genera este tipo de sismos. Nosotros estamos reiterando permanentemente que no se pueden predecir sismos. Cualquier rumor en ese sentido es absolutamente falso. Es imposible predecir sismos y mucho menos se puede predecir su magnitud. Lo importante, María Josefa, es estar preparados siempre, no solamente en estos días, sino de forma permanente. ¿Y cómo podemos estar preparados? Primero, conociendo los sitios seguros con los que cuenta el Distrito Metropolitano de Quito. Teníamos 30, ahora tenemos 35 sitios seguros que incluyen 477 puntos de seguridad. A través de la página web del municipio, www.quito.gov.es, o de nuestra cuenta de Twitter, @MauricioRodasEC, podemos conocer la ubicación de estos puntos y es importante no solamente saber eso, sino también cuál es la ruta más rápida que nos podría llevar a ellos desde nuestros hogares. De igual manera es importante contar con un plan de emergencia con nuestras familias, el tener listo un kit de emergencia que incluye recipientes con agua, alimentos no perecibles, una linterna con pilas, un radio, mascarillas y, muy importante también, mantenernos permanentemente informados a través de los medios de comunicación, por supuesto escuchando lo que se señala a través de las vocerías oficiales. Yo lo que puedo reiterar es que como municipio estamos atendiendo de forma rápida, de forma efectiva esta emergencia. Le mencionaba algo muy importante que es la labor de inspecciones. Fíjese usted, María Josefa, hemos recibido 2.620 reportes de daños de vivienda y hasta el día de hoy habremos concluido con 2.620 inspecciones a dichas viviendas para establecer si existe riesgo o no. Mauricio, y vamos a continuar atendiéndolas. A través de nuestra cuenta de Twitter, @desayunos24, nos pregunta nuestros televidentes, preguntarle al alcalde cuáles serían las sanciones para los que difundan rumores por el sismo. Exactamente lo que usted decía hace un rato, no hay manera de advertirlo, simplemente hay que estar preparada por la ubicación geográfica de Quito, pero debe haber alguna sanción para gente que hace esto de manera irresponsable y que puede causar mucho miedo, ¿no? Efectivamente, y la Fiscalía debe intervenir ante ello porque son acciones no solamente irresponsables, sino que pueden generar pánico público. Así que eso ya cae incluso en el ámbito penal y deberá ser entonces la Fiscalía la que intervenga. Nosotros, María Josefa, vamos a continuar trabajando de la misma forma, brindando información también a través de un sistema muy innovador que hemos puesto en marcha, un sistema de información a través de mensajes de texto SMS, que por cientos de miles estamos enviando permanentemente a los ciudadanos. También invitamos a que accedan de forma completamente gratuita a través de *101 numeral, *101 numeral, con un mensaje de texto,
para que puedan acceder a un menú de opciones en donde se proporciona información sobre el sismo, sobre sus secuelas y, más importante, sobre las medidas de seguridad que tenemos que tomar siempre para estar preparados. Quiero aprovechar, María Josefa, para informar que al momento se reportan 87 réplicas del sismo, la última de las cuales se produjo ayer domingo a las 16 horas. Eso quiere decir que las réplicas son cada vez más esporádicas. Evidentemente, esa es una noticia positiva. Esperemos que continúe así. Así como hay cosas que se tienen que hacer por precaución, deben haber cosas que no se debe de hacer también por precaución. Sea usted, Mauricio, el que nos recuerde qué cosas no es bueno hacer en momentos que, como parece, se están yendo las réplicas, pero aún no. Bueno, lo primero, María Josefa, no debemos de entrar en pánico. Debemos responder con calma, debemos conocer las medidas de seguridad que he mencionado anteriormente. Segundo, no dejarnos guiar por rumores, por especulaciones absolutamente infundadas. Tercero, hemos recomendado no acudir a espacios públicos cerrados. Más que por el posible daño que dichos espacios puedan generar en caso de réplica, es para evitar un posible pánico colectivo al momento de una réplica. Por eso fue, por ejemplo, que suspendimos los espectáculos públicos masivos durante el fin de semana, precisamente para evitar esa posible reacción de pánico colectivo, que eso sí pueda generar un riesgo a la seguridad de los ciudadanos. Así que recomendamos no acudir a eventos públicos masivos, no acudir a espacios públicos cerrados durante estos días hasta que las réplicas vayan reduciendo. De igual forma, es importante también, María Josefa, dialogar con nuestros familiares sobre estos temas, el conocer cómo se debe reaccionar, cómo se debe responder frente a una eventualidad de este tipo. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Y bueno, pues siempre a las órdenes cuando se trate de operaciones de solidaridad y apoyo a las personas, sea donde sucedan los temblores, 24 horas siempre estará con todas las autoridades para poder ayudar e informar un tipo de estas situaciones que realmente, como bien dice usted, solamente es preciso mantener la calma. Gracias nuevamente. Muchas gracias, María Josefa. Tenemos que irnos a un corte comercial. Ya volvemos, quédese con nosotros, tenemos más que contar. Mañana se realizará en Guayaquil el Seminario Internacional Derechos Humanos y Resistencia Civil. En el evento organizado por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y la Red Liberal de América Latina, se hará un recuento de la situación de los derechos civiles en América Latina y también en nuestro país. Los derechos humanos y la resistencia civil como parte fundamental del desarrollo de una sociedad serán analizados este martes por varios expertos internacionales. El seminario, que se realizará en Guayaquil, se enfocará principalmente en la situación que vive América Latina y Ecuador respecto a la libertad de expresión. Se tomarán además como referencias las políticas gubernamentales de países europeos. Se debatirá en especial la forma en que el gobierno de Ecuador maneja su relación con los periodistas y los medios de comunicación. Entre los expositores se encuentra el abogado Javier Elaje, director jurídico de la Fundación Human Rights Watch. Elaje ha publicado varios libros, ensayos y artículos sobre el derecho internacional económico, derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional comparado. Dirige además el Human Rights Foundation Center for Law and Democracy, dedicado a la investigación de asuntos de derecho constitucional comparado y derecho internacional. Joana Ramos, 24 horas. Damos la bienvenida a Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation con sede en Nueva York. Gracias por estar con nosotros, Javier. La visita a nuestra ciudad, es que bienvenido, se debe al seminario que organiza el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y el tema es bastante amplio y quisiera que seas tú que nos digas cuáles serían los tópicos más importantes, pero sobre todo por qué en el Ecuador. A esta altura del partido se hace un seminario como este. Gracias, María Josefa, por la invitación. En efecto, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política ha tenido la gentileza de invitarnos como organización dedicada a la defensa de los derechos humanos a este seminario titulado Derechos Humanos y Resistencia Civil. En lo personal, a nuestra institución le corresponde abordar el tema de los derechos humanos desde una perspectiva regional, así como global,
Para Human Rights Foundation y para todas las organizaciones de derechos humanos, defensoras de la libertad alrededor del mundo, promotoras de la democracia, el derecho madre, el derecho principal entre todos los derechos humanos o derechos civiles es el derecho a la libertad de expresión, cuya expresión más importante en el mundo moderno de medios de comunicación masiva desde en realidad el siglo XVI, desde que se inventó la imprenta, es la prensa, es el derecho a la libertad de prensa, es la manera en que mejor se manifiesta la libertad de expresión en una sociedad. Entonces, sin duda que durante este evento titulado Derechos Humanos y Resistencia Civil, el derecho al que se le dará mayor atención es el derecho a la libertad de prensa, que tiende a ser un derecho muy afectado por los gobiernos intolerantes. En todas partes del mundo, en la historia de la humanidad, es natural que un gobierno, es natural que a todas las personas no nos gusten que nos critiquen, mucho más a un gobierno que tiene poder. Y eso ha ocurrido en la historia de la humanidad, incluso en la época republicana. Las constituciones latinoamericanas, todas nacieron, María Josefa, con un credo liberal protector de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Y sin embargo, durante todo el periodo republicano, como lo releva muy bien el presidente Correa, que es crítico muchas veces de las cosas que se han hecho en el pasado, los mismos otros tipos de presidentes durante la historia de América Latina que han sido críticos, muchas veces se han negado esos derechos. Por ejemplo, el periodo más duro de negación de los derechos a la libertad de expresión en América Latina se produjo en los años 70 con dictaduras anticomunistas, militares, en casi todo el cono sur, que negaron de manera sistemática ese derecho. Con la caída de esa dictadura ha habido un avance. Sin embargo, durante los últimos años hemos visto la emergencia de gobiernos neoautoritarios, de un autoritarismo más blando, un autoritarismo competitivo, que no tiene el mismo nivel de ese autoritarismo de los años 70, pero que presenta una amenaza clara y grave a la libertad de expresión igual. Bueno, esos gobiernos sin duda, gracias a Dios, no se repiten, creo yo, con esa fuerza y sobre todo con esa criminalidad de eliminar a la gente en fosas comunes. Vemos como hace muy poco una de las abuelas de la Plaza de Mayo pudo encontrar y abrazar a su nieto. Eso nos da felicidad, pero también nos recuerda el horror de lo que significa una dictadura. Sin embargo, coincido contigo, gobiernos intolerantes, que no les gusta que los critiquen, a ninguna persona le gusta ser criticada, pero el gobierno tiene la obligación de aceptar la crítica. Y me parece, y esa es la siguiente pregunta, si este tipo de gobiernos no tiene la estrategia, digo yo, de deshumanizar a la víctima. Claro, comienzan una campaña mediática, pues desprestigiándola, insultándola, acabándola, inventándole cosas, aumentándole sus defectos para que sea la sociedad la que comience a verla mal, ¿cierto? No, tal vez es muy mala esta persona, sí, tiene mucho dinero, gana mucho, por tu culpa yo no tengo. ¿Crees tú que esa estrategia es común en este tipo de gobiernos? Sin duda. De hecho, una de las cosas que nosotros más miramos, nosotros no se olvide, nos enfocamos en todos los países del mundo y no nos enfocamos en las democracias, nos enfocamos principalmente en las dictaduras, en las sociedades completamente cerradas, Corea del Norte, China, que tiene una economía abierta pero que en lo político es completamente cerrada, y en lo que se llaman gobiernos autoritarios competitivos, que son gobiernos donde todavía hay oposición, hay ciertos campos para la libertad de expresión, para la libertad de prensa, pero que el gobierno sistemáticamente abusa del poder. Y sin duda, en ambos tipos de regímenes, se produce un ataque sistemático a la oposición, a la disidencia, a las voces distintas, y ese ataque sistemático viene en la forma de la descalificación, que mientras más radical sea el régimen, mientras más radical lo sea, la descalificación es más deshumanizante. Entonces usted va a ver que en Venezuela, donde no es una dictadura completamente cerrada aún, la manera en que se descalificaba era escuálidos o cifrinos o la Cuarta República. Era una descalificación que no llega a ser tan deshumanizante. Sin embargo, ya bajo las dictaduras cerradas, como era el caso de las dictaduras del Cono Sur, donde todos los enemigos, todos los izquierdistas de la época eran considerados terroristas, mercenarios. En Cuba, el ejemplo de una dictadura vigente en América Latina, los opositores son considerados por el Estado oficialmente como traidores.
Gusanos es la palabra que se utiliza a cargo de la dictadura cubana públicamente para definir a los opositores. Entonces son etiquetas claramente deshumanizantes de la persona y tienen la finalidad que usted muy bien acotaba, que es la finalidad de desprestigiarla ante la sociedad. O sea que la insultadera en fábrica, es decir, esa capacidad mental de generar insulto tras insulto tras insulto, no es ni siquiera única, ¿no? Es un factor común en todos estos gobiernos justamente para deshumanizar la víctima y acabarla de alguna manera. Correcto. Comienza por la deshumanización verbal, y una vez la persona está lo suficientemente deshumanizada ante la opinión pública, es más difícil que cuando esa persona está siendo agredida, cuando esa persona está siendo llevada, en caso de la Alemania nazi, a un campo de concentración luego de la deshumanización sistemática del pueblo judío que se hizo en Alemania, lógicamente que los vecinos, la gente que ve eso, tiende a no participar. Es como que uno cuando se produce un crimen horrendo, una persona la mata, un psicópata, y todo el mundo lo etiqueta como psicópata, criminal, terrorista, lógicamente que la persona razonable del pueblo, que se considera una persona decente, no va a salir a defender a un psicópata. Lo mismo, nadie va a salir a defender a un gusano, a un terrorista, a un mercenario. Convencer a la gente, eso, ¿no? Es realmente grave. Pero bueno, me encantaría seguir conversando contigo de todos los factores comunes, lo que sucede en el mundo con gobiernos autoritarios, pero tenemos este seminario. Cuéntanos de él, nos quedan 40 segundos, martes 19, dónde, cómo y no sé, cuéntanos. Yo sé que tú eres invitado, pero... El seminario se va a dar en el Salón de Convenciones, Centro de Convenciones de Guayaquil, Salón Eloy Alfaro, el día martes 19 a partir de las 7 de la noche. Se llama Derechos Humanos y Resistencia Civil. Derechos humanos, como dije, porque el derecho a la salud y a la educación son derechos humanos fundamentales, pero ¿por qué el derecho civil a la libertad de expresión y a la libertad de prensa es el derecho madre? Porque no se puede llegar a una política de salud y de educación inteligente, que todas las personas estén de acuerdo, que dé resultados positivos a la vista de cualquier persona razonable, si no se permite discutir las falencias o los que pueden ser puntos que se pueden mejorar dentro de la salud y la educación. Entonces, todos los derechos pasan por el derecho a la libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión en el seminario de mañana va a tener un rol fundamental. Y la lógica de la resistencia civil es la de la resistencia no violenta, la de la lucha por asegurarse que estos derechos sean respetados, pero de manera pacífica, siempre no violenta, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Sí, todas las personas tenemos derecho a pensar distinto, así como todas las personas tenemos la obligación de respetar pacíficamente, firmemente sí, pero sin violencia, a ese pensamiento que vive en el otro. Nos tenemos que ir a un corto comercial, ya volvemos. Muy buenos días, bienvenidos. La economía ecuatoriana fue en el primer trimestre de este año 4,9% más grande que en el primer trimestre del año pasado. Por eso se puede decir que el PIB del país creció en 4,9% en ese periodo. Aquí se está comparando lo que produjo el primer trimestre del 2014 con el mismo periodo del año pasado. Ahora veamos de dónde vino ese crecimiento. En realidad, el crecimiento del primer trimestre estuvo concentrado en dos sectores: el petróleo y la construcción. De los casi 5 puntos de crecimiento total, 1,2 puntos fueron petróleo, lo cual es el reflejo de una reversión de una tendencia por la que la producción del petróleo venía cayendo. Ha empezado a crecer. El segundo sector que más aportó fue la construcción, con algo menos de 1 punto porcentual. Finalmente, los restantes 16 o 17 sectores de la economía aportaron menos al crecimiento. De manera que somos un país muy dependiente del petróleo, algo que ya sabíamos, y en esta época también dependientes de la construcción. Muchas gracias.